Meloni intenta imponer presidente en Venezuela. La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha puesto al mundo en vilo con su nueva y osada declaración. Italia no reconoce la victoria de Maduro. Acompañada del presidente argentino Javier Milei, Meloni dio un paso directo a la injerencia reafirmando su apoyo abierto a Edmundo González Urrutia, el supuesto presidente electo que según ella encarna la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Una vergüenza acompañada con Javier Milei. Para muchos esta jugada no es más que un intento desesperado por imponer su propia figura en el tablero político venezolano, orquestando junto a la Unión Europea un plan desestabilizador en Caracas que parece venir dictado desde los pasillos de Washington. Las palabras de Blinken en respaldo a Urrutia y la complicidad del gobierno italiano han hecho que Caracas reaccione ferozmente, revelando cómo Occidente insiste en revivir viejas estrategias para intervenir en Latinoamérica. ¿Qué tan lejos llegará Meloni? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Meloni quiere otro Guaidó. Y es que al parecer los ecos de aquel episodio fallido en la historia venezolana resuenan con fuerza en los pasillos del poder europeo. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, no se detiene en su afán de convertirse en la portavoz de una agenda dictada desde los despachos de Washington. Declaró que su gobierno no reconoce la proclamada victoria del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en los comicios del pasado 28 de octubre. Para Meloni, el evento electoral fue muy poco transparente y, según ella, no se respetó la preferencia expresada por el pueblo venezolano por Edmundo González Urrutia. ¿Pero qué esconde realmente esta declaración? La realidad es más compleja y apunta a un urdimbre de intereses donde Milei y Blinken tejen la trama que Meloni sigue al pie de la letra. Una agenda que ya conoce bien Latinoamérica. Como si no bastara con la intervención norteamericana de los últimos años, Meloni se suma al coro con una firmeza ensayada, remarcando que es su deber alzar la voz. ¿Cuál deber? ¿Una violación directa a los asuntos internos de Venezuela? Vamos que entre caras y poca vergüenza está hecha la política exterior de Italia. La escena no sorprende. A su lado Javier Milei asiente con la misma expresión de cómplice entusiasmado. En esa conferencia de prensa conjunta, el presidente argentino no puede ocultar su fascinación por las directrices dictadas desde Washington. No se trata solo de palabras, se trata de un esfuerzo organizado, uno que recuerda demasiado a las estrategias fallidas del pasado cuando Estados Unidos impuso a Juan Guaidó como supuesto líder de una Venezuela que jamás gobernó. Ahora, ese fantasma revive en la figura de Edmundo González Urrutia. En la víspera, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dejó clara la posición de su gobierno. El pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González Urrutia como presidente electo, dijo. Caracas no tardó en responder. Iván Gil, el canciller venezolano, rechazó con fuerza estas expresiones y tachó a Blinken de enemigo confeso de su país, acusando a Washington de pretender instalar una administración paralela, como intentaron hacer con Guaidó. Esta historia no es nueva. Las cartas están sobre la mesa y el juego parece repetirse, solo que los protagonistas han cambiado. Ahora la alianza que lidera el ataque contra el gobierno venezolano se ha renovado, sumando nuevos nombres a la ya larga lista de actores injerencistas. Para entender el trasfondo de estas declaraciones, hay que remontarse al pasado reciente, la estrategia de transición democrática en Venezuela, mencionada con tanta frecuencia por Meloni, no es más que el cínico disfraz de una política de intervención que busca desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Bajo el mandato de Donald Trump, Estados Unidos apostó por un cambio de régimen en Venezuela a través de sanciones asfixiantes y del reconocimiento de Guaidó como presidente.
Sin embargo, ese intento fracasó rotundamente, quedando como un triste recuerdo de las ansias norteamericanas por imponer su voluntad en América Latina. Ahora, con un nuevo peón en el tablero, los intentos se renuevan. Meloni se presenta como la voz europea de esta cruzada, una cruzada que no busca más que el debilitamiento de la soberanía venezolana. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué gana Meloni con esto? La respuesta, aunque compleja, tiene varias aristas. Por un lado, posicionarse como aliada incondicional de Estados Unidos en América Latina le permite afianzar la relación transatlántica en un momento en que Europa necesita desesperadamente el apoyo de Washington, especialmente tras el desgaste económico y social provocado por la guerra en Ucrania. Meloni busca asegurarse el respaldo del gigante del norte, aún a costa de sacrificar cualquier atisbo de independencia en su política exterior. Por otro lado, no es casualidad que Milei, la vergüenza argentina, se encuentre al lado de Meloni en este intento de desprestigiar a Maduro. Milei, quien ha expresado sin tapujos su admiración por los Estados Unidos y su desprecio por las estructuras multilaterales de integración latinoamericana, está dispuesto a seguir el guión dictado por Washington, si eso le permite consolidar su poder. Para Milei, apoyar la narrativa de Meloni y Blinken no solo significa alinearse con el poder global, sino también presentarse como el líder de una nueva derecha latinoamericana que pretende reescribir el orden regional, imponiendo una visión neoliberal que choca frontalmente con las políticas soberanistas de gobiernos como el de Maduro. La figura de Edmundo González Urrutia emerge en este escenario como el nuevo Guaidó, una pieza movida a conveniencia para intentar subvertir el orden en Venezuela. Resulta curioso cómo aquellos que se llenan la boca hablando de democracia y respeto a la voluntad popular son los primeros en desconocer los resultados de elecciones cuando estos no se alinean con sus intereses. El caso de Guaidó es un claro ejemplo de cómo el intervencionismo disfrazado de democracia fracasa. Guaidó, quien fuera presentado como el presidente encargado de Venezuela, no logró nunca consolidarse más allá de las fronteras de un discurso propagandístico apoyado por medios internacionales. Ahora con González Urrutia, la historia parece repetirse, pero esta vez con un Milei que se presenta como el garante de la libertad en la región y una Meloni que busca recuperar el protagonismo perdido de Europa. El escenario no es solo político, es también militar y económico. La presión sobre Venezuela no se limita a declaraciones diplomáticas. El bloqueo económico, las sanciones financieras y la amenaza constante de una intervención armada siguen siendo parte del arsenal que Estados Unidos utiliza para intentar doblegar al gobierno de Maduro. La historia de Venezuela en la última década ha sido la de un país que resiste a una guerra no convencional. Una guerra donde los tanques y los aviones han sido reemplazados por sanciones y asfixia financiera. Meloni y Milei no hacen más que sumar sus voces a esta guerra híbrida, tratando de legitimar un ataque constante contra la soberanía de un país que se niega a rendirse. Mientras Meloni insiste en hablar de transición pacífica, la realidad es que el pueblo venezolano ha hablado en las urnas y ha elegido mantener su rumbo, un rumbo que no se alinea con los intereses de Estados Unidos ni de sus aliados. La insistencia en González Urrutia como presidente electo no es más que un intento desesperado por crear un relato paralelo, uno que justifique nuevas medidas de presión contra un gobierno que ha resistido más de una decena de intentos de desestabilización. Milei, por su parte, busca posicionarse como el hombre fuerte de una región que, según él, debe alinearse con el mundo libre. Un mundo donde Estados Unidos dicta las reglas y donde quienes no se alinean con ellas son considerados enemigos. Resulta irónico que mientras Meloni y Milei hablan de democracia y libertad, sean precisamente ellos quienes promuevan una agenda que busca desconocer la voluntad popular de millones de venezolanos. Blinken desde Washington no hace más que repetir el mismo discurso que ya hemos escuchado una y otra vez, el de una Venezuela en crisis que necesita ser liberada. Pero la realidad es otra.
Venezuela ha resistido y lo sigue haciendo, a pesar de los intentos de intervención y de las constantes amenazas. Cada declaración de Meloni, cada gesto de apoyo de Milei no hace más que evidenciar la dependencia de estos líderes de una agenda dictada desde el norte. Una agenda que no tiene nada que ver con los verdaderos intereses del pueblo venezolano. En definitiva, Meloni y Milei han decidido ser los nuevos peones de un tablero en el que Estados Unidos busca mantener su influencia en América Latina a toda costa. La figura de Edmundo González Urrutia no es más que el último intento de crear un líder de papel, alguien que como Guaidó pueda ser utilizado para legitimar nuevas acciones contra el gobierno de Maduro. Pero Venezuela ya ha visto este juego antes y ha demostrado que no se dejará doblegar. La resistencia del pueblo venezolano sigue siendo el mayor obstáculo para quienes desde fuera buscan imponer su voluntad. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.